La sociedad digital. Esta presentación pretende ser una mirada crítica acerca de lo que ha implicado la irrupción de Internet para la sociedad, desde sus inicios hasta tiempos más recientes, además de llevar a cabo un breve análisis de las complejidades que implica ser universitario en la actual cultura digital. Las primeras percepciones de la era digital. Toda historia de avances técnicos debería trascender lecturas inocentes, ya que el bien público de estas nunca ha sido una generalidad. Esto debe hacerse también con el aparente progreso y beneficios que significa vivir en la comodidad instantánea e infinitamente vasta de la red global. Según Castells, en la década de los 80 el Internet se planteó como una nueva era en la comunicación que permitiría la realización del individuo en las comunidades virtuales. Se planteaba como una herramienta libertaria que ofrecía sociabilidad ilimitada y agruparía un conjunto de valores e intereses fraternos. Era muy poco probable para las personas prever décadas atrás el profundo efecto que esto tendría en la sociedad. En tanto, ha quedado claro con el paso del tiempo que los efectos de estas tecnologías han distado bastante de lo que se pretendía en un primer momento. El autor recién citado se posiciona en el año 2001, y aun cuando en esa época no se daba una masificación global de los medios digitales, este ya visualizaba dos contraposturas en torno a los efectos del Internet en los usuarios. Por un lado, convenía que la interacción humana estaba perdiendo sus barreras ligadas a la territorialidad y comenzaba a dejar atrás el paradigma de la recepción pasiva de la información propia de los medios de comunicación tradicionales. Posibilitaba además ampliar la red social preexistente y proporcionaba la potencialidad de participar en más actividades culturales o políticas que se exponían en las comunidades virtuales. En segundo término, encontramos las consecuencias desfavorables, como son el aislamiento social, el abandono de las relaciones interpersonales y familiares concretas, la creación de perfiles anónimos construyendo en ello identidades online distintas a las de la vida real y la exacerbación de una vida ficticia construida en estas plataformas digitales. En relación a lo anterior, el autor señala a Cherry Turkle como una de las primeras estudiosas de los fenómenos identitarios en la web, quien aportó con la noción de las comunidades virtuales como importantes herramientas para la venidera construcción de la identidad humana. Ella llega a la conclusión de que la gente que vive vidas paralelas en la pantalla está en cualquier caso limitada por los deseos, el sufrimiento y la mortalidad de sus seres físicos. Web 2.0. Desde una mirada más reciente, Cobo y Pardo señalan que el año 2004 nace el término Web 2.0 como un fenómeno tecnosocial a raíz de aplicaciones como Wikipedia, YouTube, MySpace, Facebook, entre otros. Esto implica que la red digital deja de ser una plataforma en la que se encuentran contenidos dados para pasar a ser una gran comunidad de usuarios que cumplen el doble rol de consumidores y creadores, potenciando así la participación y comunicación directa entre los individuos. Mirada crítica a la web actual. Habitualmente, desde las más media y las agencias de relaciones públicas de las compañías tecnológicas, se enseñan las bondades de las nuevas herramientas y cómo su uso modificará la vida cotidiana de las personas, pero no se debe olvidar que el negocio de la era de la información gira alrededor de la obsolencia planificada y de la creación constante de productos y aplicaciones, proceso en el que sin duda influyen intereses políticos y comerciales. Una primera cuestión a tener en cuenta es que las nuevas generaciones de aplicaciones no nacen de forma espontánea, sino que promueven siempre un espacio normativo de prescripción e imposición de valores. Otro aspecto relevante es la aceleración productiva de los usos tecnológicos, implicando la competitividad entre empresas creadoras de productos informativos y una necesidad constante de adaptación por parte de los sujetos. Esta creación de avances tecnológicos no genera una mayor igualdad ni una distribución más justa de las ganancias, los bienes, sino que potencia la inequidad, excluyendo aún más a los ya excluidos de la generación anterior. Es evidente que en la era de la información conocer lo básico para vivir en sociedad trasciende con creces la capacidad de leer y escribir. Saber utilizar las computadoras en forma productiva es ahora una herramienta de supervivencia. Se debe aprender los usos más productivos de las tecnologías, sobre todo en la educación. Las computadoras no son solo máquinas de entretenimiento o bibliotecas listas para ser utilizadas. Es requerido además contar con conocimientos apropiados para su uso. Los universitarios versus la era digital. El incremento de la velocidad en el acceso y procesamiento de la información no hace a las personas necesariamente más eficientes. Muchas veces las ideas fluyen en formato post, moviendo pensamientos efímeros como eslogans con fecha de caducidad para públicos carentes de tiempo, de atención y por ende sin capacidad para reflexionar de forma madura. Se vive, se consume y se piensa en un plazo corto que dificulta distinguir entre el conocimiento y el ruido. En medio de esta marejada de situaciones, los universitarios inmersos en programas educativos basados en concepciones simplificadas de lo real
depositan en las instituciones educativas sus expectativas y sueños profesionales, con la certeza de que una vez alfabetizados y poseedores de un diploma, el mundo laboral les espera con ofrecimientos, nada más cruzar la puerta de sus universidades. Pero la desilusión viene cuando en el ejercicio profesional se les reclama una compleja formación integral, saber hacer de todo un poco y utilizar múltiples herramientas en simultáneo, lo cual nunca es una tarea sencilla. Si bien la mayoría de los universitarios demuestran una clara aceptación de las herramientas tecnológicas y son usuarios asiduos de varios recursos y contenidos digitales, es importante no creer que por pertenecer a estos grupos de generación digital son a su vez nativos digitales. Como lo señala David Buckingham, esa clase de etiqueta se sostiene en la endeble idea de que hoy todos los jóvenes viven conectados y comunicados permanentemente. Es decir, a los universitarios el hecho de ser jóvenes y estudiantes no les produce una afinidad espontánea y natural hacia las tecnologías digitales, aunque por supuesto reconocemos que los signos de cultura digital no les son para nada indiferentes. En relación a ello, es posible señalar que existe una brecha en las habilidades de los jóvenes para el uso cotidiano de las tecnologías y las habilidades digitales. Una investigación en el Reino Unido encontró que el tiempo que los adolescentes pasan en línea está enfocado en mensajería de texto, juegos y la búsqueda de contenidos en línea, así como el consumo pasivo de los contenidos tales como ver videos. Estas habilidades digitales para la vida no son las habilidades necesarias para, por ejemplo, obtener un puesto de trabajo, participar en el gobierno o manejar la atención de salud. Estas últimas habilidades requieren de una educación formal y estructurada. De mismo modo, un estudio alemán descubrió que los jóvenes tienen mucha capacidad en tareas cotidianas, como marcar una página web como favorito, mientras que al menos 20% de ellos puede aplicar estilos de párrafos en documentos de procesador de texto o cambiar un tipo de gráfico a uno de hojas de cálculo. Habilidades de productividad que son requeridas por las empresas y se puede observar un gran desarrollo de estas habilidades a través de la formación y la certificación. Para concluir, es importante recalcar que todos los ciudadanos deberían contar con la oportunidad de desarrollar sus habilidades digitales y los jóvenes no deberían ser dejados de lado por ya presuponer que las poseen. De no poseer acceso a una educación digital formal y estructurada, tal vez nunca liberen todo el potencial de las tecnologías digitales como estudiantes, trabajadores, emprendedores o ciudadanos y se conviertan en una generación perdida. Los programas para el desarrollo de las competencias digitales deben formar parte de todas las áreas de educación, formal, no formal e informal. En cuanto a esto, Herbert Marcuse, sociólogo del siglo XX, dijo en su libro El hombre unidimensional, el año 1964. La libertad de la política significaría la liberación de los individuos, de una política sobre la cual no ejercen ningún control efectivo. Del mismo modo, la libertad intelectual significaría la restauración del pensamiento individual absorbido por la comunicación y el adoctrinamiento de masas, la abolición de la opinión pública junto a sus creadores.